Un saludo a todos los hermanos del Instituto Bíblico La Gracia en San Miguel. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Le damos gracias al Señor por que en esta ocasión vamos a dar inicio a una materia más y vamos a ver la perspectiva del Antiguo Testamento. Y vamos a estar viendo dos libros como es Génesis y Éxodo. Vamos a ver la perspectiva, esperando que ustedes puedan tener que sean diligentes, amados hermanos, en investigar lo que este maravilloso estudio nos va a enseñar. Así que damos gracias al Señor y vamos a orar. Padre, gracias por este lindo día y esta oportunidad que nos brinda de poder grabar otra materia más, Señor, para ayudar a nuestros hermanos del Instituto Bíblico a que ellos puedan crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, usa tu palabra para que cada uno de ellos pueda llegar al conocimiento pleno de lo que las Escrituras nos demandan, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. En el libro de Génesis, Génesis quiere decir principio, origen, comienzo, como usted lo quiere llamar, el libro de los orígenes y de los comienzos, el libro de los principios. Génesis contiene los principios de muchas cosas. Contiene el principio de la creación, el hombre, la mujer, el pecado, el día de reposo, el matrimonio, la familia, el trabajo, la civilización, la cultura, el homicidio, el sacrificio, las razas, los idiomas, las ciudades y la redención. Todo esto se encuentra en el libro de Génesis. Por eso se le dice el libro de los principios, porque en este libro comienza todo. Ahí está todo en este libro maravilloso. Muchos han calificado que el libro de Génesis junto con el Evangelio de San Mateo son los dos libros principales en la Biblia. El libro de Génesis porque es donde empieza todo en el Antiguo Testamento, y el Evangelio de Mateo es el libro donde va a comenzar el Nuevo Testamento. Según algunos de eruditos, sabemos que están preparándose para el escenario de la iglesia, lo que son los evangelios. Por eso dicen que esos dos libros son los más importantes en la Biblia. Esa es una opinión de ellos. Y vemos entonces que el tema de Génesis es la creación y el pacto. Génesis, vamos a conocer las estructuras y las divisiones principales. Génesis contiene 50 capítulos. Solo tiene dos divisiones. Y una división comprende del capítulo 1 al capítulo 11 y del capítulo 12 al 50. Esas son las dos divisiones de Génesis. Y tenemos el hecho de que al inicio de Génesis está todo para el desarrollo de lo que va a hacer Dios a través en la humanidad y a través de la humanidad. La creación, esos son los 4 eventos claves. Siempre que vaya a estudiar Génesis, aquí le vamos a dar un bosquejo general, una perspectiva general de lo que contiene el libro para que tenga una guía cómo poderlo estudiar. Tenemos 4 eventos claves. Es la creación, la caída, el diluvio, las naciones. Las palabras claves en el libro de Génesis son creación, corrupción. Sé que usted, cuando lea este libro, y que le recomiendo que lo lea, porque es un libro maravilloso, toda la Biblia es maravillosa, y esto es lo que hace a un creyente distinto del creyente nominal. Un creyente que sobresale es aquel creyente que lee y estudia la palabra de Dios. Es ahí donde encontramos todo para nuestro crecimiento espiritual. Tenemos también 4 personajes claves en Génesis: Abraham, Isaac, Jacob, José. Las palabras clave, ahí también el llamamiento, en la segunda división, tenemos
los personajes claves y las palabras claves es llamamiento y pacto. Esas son las palabras claves en la segunda división. No olvide que en la primera división se encuentran 4 cosas importantes, como es la creación, la caída, el diluvio y las naciones. Aquí tenemos a los 4 personajes claves: Abraham, Isaac, Jacob y José. Las palabras claves en esta división del 12 al 50 son llamamiento y pacto. Eso es lo que comprendemos acá. En la creación, en el capítulo 1, versículos 1, en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. La Biblia es categórica, dice que en 6 días, 6 días literales de 24 horas. Muchas teorías han salido que dice que un día es un milenio, pero la Biblia es clara cuando dice días. 6 días creó Dios los cielos y la tierra. Entonces no hay que ponerle, no hay que quitarle, no hay que aumentar a la Biblia, porque Dios es muy ordenado. Y dice que Dios también creó al hombre a su imagen. También Dios creó al hombre a su imagen. Eso fue lo que hizo Dios en el libro de Génesis. Tenemos que Dios puso al hombre que había creado en el huerto del Edén y dio dominio sobre toda la tierra. Imaginémonos la autoridad que Dios le había delegado a Adán. Él lo puso en el Edén y le dio dominio sobre toda la tierra. Cuando Adán pecó, perdió este dominio, perdió esta autoridad que tenía, y como muchos de nosotros sabemos, que fue cuando Satanás se apoderó de todo el sistema en el que ahora vivimos. El hombre era el que gobernaba, puesto por Dios, el hombre que estaba gobernando, pero a través de la caída, a través del pecado, todo se arruinó. Todo, amados hermanos, fue corrupción después de la caída del hombre. Entonces tenía un poder que Dios le había delegado enorme. Y si ustedes observan todo lo que estamos viendo aquí, Dios lo ha hecho. El hombre no ha hecho nada. Dios puso al hombre. También en el punto 4 tenemos que Dios concedió al hombre gran libertad, con solo una restricción, para estar seguro que la obediencia del hombre sería voluntaria. Aquí notamos también algo que otras personas enseñan, que el hombre no tiene libre voluntad y que el hombre hace lo que Dios dice. No, Dios le dio libre voluntad a Adán. Le concedió al hombre gran libertad con una sola restricción, para estar seguro que de la obediencia del hombre sería voluntaria. A Dios no le agrada a una persona, forzar a una persona. Dios no es alguien que va a forzar. Dios le da libre voluntad al que quiere escoger hacer el bien, obedecerle o no obedecerle. Entonces es muy importante, porque Dios no hizo un robot en el huerto del Edén. Puso a un hombre para que él decidiera si él obedecía o desobedecía, y la opción que él tomó fue desobedecer, y los trajo la ruina total a la humanidad. Entonces aquí es categórico el punto que estamos viendo, que Dios le concede al hombre la libertad. Solo le puso una restricción, y era de que no comiera del fruto de cierto árbol. Pero de ahí tenía toda la libertad. Pero Dios quería ver la obediencia voluntaria de Adán. Dios no iba a forzar a Adán a que lo obedeciera forzosamente. Dios hizo que el hombre escogiera, y ya conocemos el resultado. En el número 5 tenemos que creó a Eva como compañera idónea del hombre. Imagínense, aquí vemos que Dios creó a la mujer, a quien Adán le puso Eva, y Eva significa madre de todos los vivientes, dadora de vida.
Por eso que en el capítulo 3 de Génesis vemos en el versículo 20 y 21 la salvación de esta pareja. Porque cuando la Biblia dice que Adán le puso nombre a su mujer y la llamó Eva, que significa dadora de vida, en ese momento la palabra vida es el sinónimo de fe. Y en el versículo 21 vemos que Jehová sacrificó a unos animales y vistió con túnicas de pieles a estos que habían quebrantado su mandamiento, que habían ofendido a Dios, que habían desobedecido. Y ahí es como ellos fueron salvos por la soberanía y la gracia del Señor. Entonces, aquí vemos que Dios crea a un hombre y a una mujer. Este es el principio bíblico y que los hombres han venido a distorsionar. Ahora, esa enseñanza perversa que enseña que los hombres pueden casarse con otro hombre o una mujer con otra mujer. En el libro de los principios vemos que Dios creó al hombre y creó a una mujer. Todo es contrario a la gracia de Dios, a lo que el hombre hace, va violentando los principios y los mandamientos del Señor. Así que Dios crea a una pareja de hombre y mujer. Dios y unió en matrimonio al hombre y a la mujer. Por eso les dije en la introducción que todas las cosas aquí en el libro de Génesis la encontramos su origen. El matrimonio aquí está en el libro de Génesis. Unió en matrimonio al hombre y a la mujer. El matrimonio es una institución, porque la familia es la institución que Dios planeó y creó. Por eso la familia debe ser el cuidado más grande de un hombre. Cuando la familia está unida, cuando los cónyuges tienen el temor de Dios, van a pensar en resguardar su familia y no destruir su familia, porque es algo que Dios lo hizo. Esa es la voluntad del Señor. Por eso el matrimonio es una ordenanza divina. Dios crea a una mujer y a un hombre y los une en matrimonio. Dios comenzó su compañerismo con ellos. También aparte, después de que ocurrió el matrimonio, Dios tiene compañerismo con ellos. Y qué cosa más maravillosa es tener un compañerismo con Dios, conocer a Dios, no solo intelectualmente, sino conocerlo en una relación personal, amorosa con Dios. Y eso solo se consigue a través de la oración, el estudio bíblico, el Espíritu Santo guiando al creyente para tener una relación amorosa con el Señor, una relación de compañerismo con el Señor. Punto número 8, vemos que el capítulo 1 contiene el relato general de la creación, en tanto que en el capítulo 2 se enfoca en la creación del hombre. Acontecimiento ocurrido en el sexto día. Entonces, el capítulo 1 contiene el relato general de la creación, y en tanto que el capítulo 2 se enfoca en la creación del hombre, da énfasis a la creación del hombre. Tenemos también la caída. ¿Qué pasó en la caída? Ya les dije que tenemos las 4 cosas que ocurren en Génesis, en la primera división. En la primera división vemos que Adán y Eva fueron tentados por Satanás. La intención de este era que desobedecieran el mandamiento de Dios y que intentaran igualarse a Dios, lo cual trajo la muerte espiritual. ¿Qué significa la muerte espiritual? Es la separación de Dios. Recuerden que la muerte no es aniquilación, sino que es separación. Entonces la muerte espiritual es que estaban separados de Dios. Y la muerte física futura. Eso fue el resultado de la tentación. Iban a estar separados de Dios y iban a morir en el futuro físicamente. Es la muerte física futura. La separación del alma y del espíritu del cuerpo. Por eso cuando el cuerpo muere es porque el alma y el espíritu se han separado del cuerpo. El alma y el cuerpo, el alma y el espíritu no son indivisibles. Ellos no se pueden dividir. Es un solo ser, pero entre el hombre, en su cuerpo, cuando el hombre muere es porque
hablando de la muerte física, es porque el alma y el espíritu se han separado del cuerpo. Entonces Dios lanzó fuera del huerto del Edén para que vivieran en un mundo que a consecuencia del pecado había quedado bajo maldición. Pero antes Dios vistió a Adán y a Eva para que volvieran a tener una relación personal con Él. Eso es lo que les decía anteriormente acerca de la salvación de esta pareja. Ellos, después de haber cometido el pecado, Dios los expulsa. Y saben que eso fue también la gracia del Señor. La expulsión del huerto fue el juicio por la desobediencia, donde ellos estaban tan cómodos en el huerto y ahora están fuera del huerto, están en un lugar, en un mundo caído, en un mundo lleno de maldición, donde la tierra ha tenido giros extraordinarios, la creación ha sido sujeta a vanidad y ahora es el lugar donde ellos van a vivir. Pero Dios fue el que hizo el plan de salvación para ellos y ellos creyeron en esa promesa. Cuando nosotros estudiamos la Biblia vemos que en el Génesis 3:15 hay una promesa y ellos creyeron en esa promesa y esas son el protoevangelio, las primeras buenas nuevas del evangelio. Ahí en Génesis 3:15 tenemos las primeras noticias, la primera buena nueva del evangelio. Ellos creyeron en esa promesa, que iba a venir un Salvador, que iba a derrotar a Satanás, el que los había hecho tropezar. Así es que Dios los vistió a Adán y a Eva para que volvieran a tener una relación personal con Él. ¿Se dan cuenta el Dios amoroso que tenemos? El Dios maravilloso que tenemos. ¿Qué le costó a Dios por la desobediencia del hombre verle quitado la vida y hacer otra pareja? Pero ese no es el Dios que conocemos. Es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de compasión. Por eso es importante conocerlo a Él, para poder temer y adorarlo en libertad. Tenemos el diluvio. Aquí vamos con en esta división primera del 1 al 11, vemos el diluvio. Caín, hijo de Adán y Eva, mató a su hermano Abel. Los descendientes de Caín fueron gente impía, cuya práctica era el mal. A eso se dedicaban ellos. Ellos tenían la influencia de vivir impíamente, no eran temerosos de Dios. Pero como Satanás había tentado a Caín para matar a Abel, y que cuando estudiamos a fondo vemos que a través de Abel era la línea genealógica donde iba a nacer el Mesías, pero Satanás se adelanta a matarlo. Pero Dios continuó la línea de la gente piadosa o de la genealogía de Cristo, a través de la cual vendría el Mesías, concediendo a Adán y a Eva otro hijo llamado Set. Entonces Dios, siempre soberano, iba a hacer lo que se ha propuesto hacer. El Mesías iba a venir. Como Satanás con su intento ya los había hecho caer, luego cuando ve que Abel era de la línea piadosa, donde iba a venir el Mesías, pues Dios reemplaza a Abel y da otro hombre piadoso, a Adán y a Eva, para que de esa línea viniera el Mesías. Tenemos el pecado aumentó conforme la humanidad aumentaba, buscando sus propios propósitos, alejados de Dios. La maldad fue tanta que Dios decidió juzgar al mundo, cubriendo la tierra totalmente con agua. Solo el justo Noé y su familia fueron apartados por Dios en el arca. Qué interesante que en medio de una generación donde toda pereció, se encontraba un hombre temeroso de Dios. Este hombre, él halló gracia delante de Dios, y este hombre lo resguardó del diluvio para continuar una nueva generación de personas que vinieran donde él iba a ser glorificado. Entonces Dios resguardó a Noé en el arca. Pues el arca tiene un prototipo. El arca fue la provisión de Dios para la salvación por medio de la gracia
de la maldición y castigo del pecado. Entonces el arca fue un acto de la gracia de Dios. Aquí vemos, y en el Nuevo Testamento se dice que el arca era tipo y figura de Cristo. Así como Noé y su familia no perecieron, aquí todos aquellos que están dentro de Cristo no perecerán jamás. Siempre estarán sirviendo al Señor los que están agradecidos por esta doctrina maravillosa de que hemos sido alcanzados por la misericordia, por la gracia de Dios. Después del diluvio, Dios concedió a un nuevo comienzo a través de Noé y sus hijos. Y es aquí donde van a venir las naciones. ¿Cuál es este asunto de las naciones? El pecado, sin embargo, no desapareció. Como resultado del diluvio, el hombre pronto dejó un plan para rebelarse contra Dios y exaltar su orgullo en la región de Babilonia. Un hombre llamado Nimrod, dirigido por Satanás, construyó la torre de Babel para tener fama y para no ser destruido por otro diluvio, según él. Dios juzgó el orgullo de la humanidad y confundió las lenguas esparcidas por todo el mundo. Aquí donde vemos ahora las naciones. Ahí el mandamiento que Dios había dado a la familia de Noé, que tenían que llenar la tierra. Ellos no querían llenar la tierra, ellos no querían obedecer. Entonces ese fue un juicio de Dios, de donde salen todas las naciones, por esa torre de Babel. El orgullo de este hombre, Dios lo castigó confundiendo sus lenguas, y ahí es el origen de las naciones, de todos los idiomas que ahora conocemos. Ese día Dios confundió a todas estas gente perversa que no quiso someterse al mandamiento del Señor. Así es como, imagínense qué lindo hubiese sido tener un solo idioma en el mundo, si hubieran obedecido al Señor, si se hubieran esparcido, hubieran llenado la tierra con una sola lengua, donde fuéramos. Y ahora tenemos la barrera de los idiomas, las personas que viajan al extranjero, donde no pueden desarrollarse. Muchos misioneros tienen que llevar traductores, porque de ahí se originaron las naciones y sus idiomas. Con Dios, hermanos, nadie puede jugar. El que desobedece sale perdido, porque Dios siempre va a hacer lo que Él quiere, porque Él es soberano. Dios es soberano. Entonces, estos capítulos mencionan el origen de los diferentes grupos étnicos del mundo. El capítulo 12 al 50 tenemos 4 personajes claves. Abraham. Esta es la segunda división. Hemos visto la primera división, todos los sucesos de la primera división. Hoy vamos a la segunda división, que es del 12 al 50, donde tenemos 4 personajes claves. Y el primer hombre que encontramos es Abraham. Dios llamó a un hombre llamado Abraham, quien respondió por fe. Dios hizo un pacto con él, Dios le prometió a este hombre que lo iba a bendecir, y que a partir de él hacer una gran nación. Le daría una tierra a perpetuidad, iba a bendecir a todas las familias de la tierra, y a través de sus descendientes iba a ser bendición espiritual universal. Todas estas promesas acerca de la tierra, acerca de la nación de Israel, es para Abraham. Aunque ellos no han poseído la tierra como heredad, ellos no la poseyeron, pero va a haber un día que Dios le va a entregar, va a cumplir esta promesa a Abraham, y va a ser cuando él resucite en el reino milenial y le entregue la tierra prometida, y la van a poseer toda, porque Israel nunca ha poseído toda la tierra. Israel solo ha poseído un poco de tierra muy pequeño. Así es que aquí vemos en esta segunda división a este hombre Abraham, un hombre clave que iba a ser el padre de los judíos. Recordemos que desde el capítulo 1 al capítulo 11 de Génesis no hay judíos, ahí solo hay gentiles. Ahora, a partir del capítulo 12,
van a surgir los judíos, porque Abraham es el padre de ellos. Y iba a tener la señal del pacto, fue la circuncisión, llamado pacto abrahámico. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham y este pacto es incondicional, porque en este pacto no se comprometió Abraham, se comprometió Dios. Eso lo vemos en el capítulo 15 de Génesis. Entonces la señal del pacto, y había una señal, iba a ser la circuncisión. Abraham anduvo por fe delante de Dios y Dios hizo de él un gran hombre. Abraham fue salvo cuando creyó a Dios y la Biblia dice que su fe le fue contada por justicia. Eso podemos verlo en Romanos, que el apóstol Pablo, con el fin de probar su punto de la justificación por la fe sola, en el capítulo 4 de Romanos, trajo como testigo a dos hombres del Antiguo Testamento, que es Abraham y a David. Y el apóstol Pablo habla claramente que Abraham fue salvo por la fe, no por las obras. Entonces por eso que creyó a Abraham a Dios y su fe le fue contado por justicia. Eso lo dice Génesis 15:6. Abraham creyó en el Señor, su fe lo salvó y fue salvo en la dispensación de la promesa. David fue salvo 500 años después que la ley se había dado y fue salvo por la fe también. Abraham fue salvo 500 años antes de la ley, David fue salvo después de la ley y ninguno de ellos ocuparon las obras sino la fe. Actuando en fe, Abraham y Sara tuvieron el hijo de la promesa, Isaac, del cual vendría la descendencia del Mesías Salvador y la gente de una gran nación llamada Israel. Entonces, Dios le concede un hijo a Abraham que le promete, y que ellos cometieron un grave error, se adelantaron, se impacientaron al plan de Dios, y ustedes conocen la historia que cuando Dios había dicho que le iba a dar un hijo, Sara se desesperó y le ofreció a su esclava egipcia, Agar, del cual nació Ismael, pero ese no era el primogénito, ese no era el hijo de la promesa, ese era el hijo de la carne, el hijo de la decisión de Sara y Abraham. Eso no era la voluntad de Dios, y ahí tenemos ahora las consecuencias de esa mala decisión por no saber esperar en la promesa del Señor. Esta pareja contrajo un hijo que no era de acuerdo a la voluntad de Dios y es el padre de todos los árabes. Y todas estas naciones son enemigos de Israel, odian a Israel. Todo este conflicto bien se pudo haber evitado si Sara y Abraham no se hubiesen adelantado a los planes divinos. Pero eso es lo que caracteriza a los hombres. Somos impacientes, por eso la paciencia es un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, 22 menciona las 9 cualidades del fruto del Espíritu. Dentro de esas 9 cualidades del fruto del Espíritu está la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Necesariamente tenemos que, para ser pacientes, tenemos que caminar en fe, guiados por el Espíritu Santo para ser pacientes. Tenemos a otro hombre que se llama Isaac, que es el segundo hombre en esta división. Dios confirmó a Isaac como hijo de la promesa del pacto que había hecho con su padre Abraham y le dio a Rebeca como esposa. Este es el hijo de la promesa. Este es el hijo que Abraham tuvo en su vejez. Y luego tenemos a Jacob. De los dos hijos de Isaac, Dios escogió a Jacob en lugar de su hermano mayor Esaú, para continuar a través de él la promesa del pacto abrahámico. Jacob aprendió a caminar en fe delante de Dios y Dios le cambió el nombre por Israel. Jacob llegó a ser padre de 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Aquí también tenemos otro hecho que fue lamentable. Ustedes recuerdan que la madre de Jacob dice que Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Desde que estos niños estaban en el vientre de su madre, Dios ya había dicho que el mayor iba a servir al menor. Pero otra vez, como en el caso de Sara y Abraham,
aquí Rebeca y Jacob se adelantan al plan divino de Dios y ellos hacen un plan, engañan a su padre para adquirir la bendición. Y ustedes conocen la historia. Jacob salió huyendo porque Saúl iba a matarlo por lo que había hecho, porque le había quitado la bendición, ya le había quitado la primogenitura y ahora era la bendición de su padre, hecho por el cual tuvo que huir. Debido a esa decisión carnal, no andando por fe, pues se fue a huir, no volvió a ver a su madre y ni a su padre. Entonces vemos que fue algo doloroso para este hombre que tomó una decisión apresurada. Entonces aquí vemos la historia de este hombre que comenzó a andar por fe, caminó en fe. Y luego tenemos a José, que es el cuarto hombre de esta segunda división. José fue el 11º hijo de Jacob y Dios le concedió la habilidad de interpretar sueños. Por este motivo sus hermanos tuvieron celos de él y lo vendieron a una caravana de mercaderes de egipcios. Y Dios lo hizo prosperar y lo usó soberanamente para librar de la muerte a la familia de Jacob cuando vino una terrible hambruna en el mundo. Jacob y su familia se trasladaron a Egipto con José. Así fue como los hebreos llegaron a Egipto. Entonces, tenemos también a este joven que, como ustedes saben, sufrió 13 años de prisión inmerecidamente. Sus hermanos lo vendieron, lo odiaron. Este hombre era para que estuviera amargado. Tuvo la oportunidad de verse vengado de ellos, pero era un hombre espiritual, un hombre que caminaba por fe. Y en vez de matarlos, él los perdona, los abraza y se lleva a toda la familia para Egipto, cumpliendo una profecía que Dios le había hecho a Abraham en el capítulo 15, que ellos iban a estar 400 años en una nación esclavizados. Entonces, pero José fue un hombre de mucho ejemplo, porque ningún familiar, ni su padre ni sus hermanos, pudieron ser ejemplo para él, pero él decidió caminar por fe. Tuvo todo el escenario para haberse vuelto amargado, vengador, pero todo este tiempo de sufrimiento lo vio desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva que Dios ve las cosas, y Dios lo bendijo poniéndolo en el país de Egipto como el segundo de Faraón. Entonces, amados hermanos, Egipto era el lugar donde fue esta nación que Dios había dicho en el capítulo 15 de Génesis, a vivir 400 años, terminando como esclavos por 400 años ahí. Y aquí tenemos ahora el libro de Éxodo. ¿Qué tenemos en el libro de Éxodo? Bueno, la vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años, y en este libro lo hallamos. 40 años en el palacio de Faraón, 40 años en el desierto de Madián, 40 años en el desierto como líder de Israel. Esto lo va a hallar usted al estudiar el libro del Éxodo. El versículo clave en este libro de Éxodo es 22. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios no quería que olvidaran todo el sufrimiento que tuvo esta nación prisionera. Éxodo significa salida. Por eso el tema de Éxodo es la redención y la revelación de Dios. Es el tema del libro de Éxodo. Y vamos a ver la estructura y las divisiones principales. Tiene 40 capítulos, 3 divisiones principales. La primera división comprende de los capítulos 1 al 11, y el tema que tiene esa división es el cautiverio. Los hebreos en Egipto, la nación se multiplica, llamamiento de Moisés, las 10 plagas, el poder de Dios, y los personajes clave aquí es Moisés, Aarón y Faraón. En estos 11 capítulos tenemos toda esta información. Como ustedes lo pueden contemplar, ahí tenemos que es el cautiverio, y ahí el cautiverio tiene que ver con los hebreos en Egipto,
la nación se multiplica, el llamamiento de Moisés, las 10 plagas, el poder de Dios, personajes claves, Moisés, Aarón y Faraón. Esta es la información que encontramos en esta división. En la segunda división tenemos del capítulo 12 al 18 la redención, muerte de los primogénitos, la Pascua, la salida, el cruce del Mar Rojo, la nube y la columna de fuego, el maná. La palabra clave en esta división es la redención, revelación, la ley. Esas son las palabras claves en la segunda división. Tenemos la tercera división del 19 al 40 y el tema es revelación. El pacto con Israel, la ley mosaica, el sábado, los 10 mandamientos, la ley civil, el tabernáculo, el becerro de oro, la gloria de Dios. El concepto clave aquí, Dios como redentor. Y esto me encanta, Dios como redentor. Él es el que redime, Él es el que paga el precio. Nada tiene que ver el hombre en la redención de su alma, en la redención de su vida. La palabra redención significa hacer el pago por el pecado. Y Dios va a sacar a esta nación, va a redimirlos de la esclavitud de Egipto y Dios lo va a hacer todo. Ellos simple y sencillamente tienen que creer en que Dios los va a redimir. Y eso es interesante saber que no hay otra condición. Entonces, viendo la primera división, que es el cautiverio, cuando Dios hizo pacto con Abraham, le informó por medio de un sueño que sus descendientes, Israel, serían esclavos en un país extranjero 400 años, pero que Él los sacaría de la tierra de servidumbre. Si alguno tiene problemas para creer en la veracidad de Dios, pues aquí hay una prueba de lo que Dios es. Cuando hizo el pacto con Abraham, Él le dijo que Israel iba a ser 400 años esclavo en esa nación, y tal como Él lo dijo, así ocurrió. Génesis termina cuando Jacob y su familia están establecidos en Egipto con José. Ahí termina el Génesis. Entonces, lo que comenzó con la salvación de la muerte por hambre, pero que llegaría a terminar en servidumbre durante 400 años. La causa de que ellos llegaran a Egipto fue por la gran hambruna que azotó al mundo entero, al mundo conocido de esa época. Entonces ellos, a raíz de esa hambruna, fue que llegaron a Egipto. Y Dios los resguardó ahí, porque ya Dios, a través de José, había hecho recolectar mucho grano para los 7 años de escasez. Entonces, aquí fueron resguardados del hambre, pero quedaron siendo esclavos de la nación Egipto. Entonces, la servidumbre bajo la esclavitud de Egipto simboliza el mundo y el pecado. Siempre que recordamos estos incidentes en el libro de Éxodo, vemos que el mundo y el pecado está representado por la esclavitud de Israel en Egipto. Los hombres, la gran mayoría, están esclavos del pecado y de Satanás y del mundo. El sistema los tiene atrapados. Y cuando uno trata de evangelizar a las personas, son muy pocos los receptores al evangelio. Nadie quiere saber del evangelio, nadie quiere ser salvo, pero son esclavos del mundo, del pecado y de Satanás. Así como Israel quería volver atrás cuando recordaban todo lo que estaban viviendo en el desierto. Ellos querían volver a ese estado de esclavitud, cuando realmente no era esa la voluntad de Dios. Los hebreos clamaron a Dios con desesperación y Dios los oyó. Honrando el pacto abrahámico, llamó al libertador Moisés. Imaginen que por la causa del pacto con Abraham, Dios va a sacar a esta nación de Egipto, porque Dios había hecho un pacto con ellos. Después de 40 años de preparación en el desierto, Dios lo envió delante de Faraón con un simple mensaje: deja ir a mi pueblo. Esa era la consigna o el mensaje del Moisés a Faraón. Porque imagínense, ustedes conocen la historia de Moisés, y el libro de Hebreos lo dice, que ya cuando fue grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Menospreció todas las riquezas por amor de Jesucristo. Un hombre determinado, un hombre decidido, educado en la cultura egipcia, con una cultura quizás en la época la mejor, un desarrollo tremendo, económico, social, pero él prefirió el desierto, y aquí es donde Dios lo prepara por 40 años y luego lo envía a liberar a su pueblo Israel. Faraón rehusó y endureció su corazón. Entonces Dios envió 10 plagas progresivamente, severas, que culminaron con la muerte del primogénito, dejando ir a los hebreos. Así es como vemos en la primera división lo que pasó en esta división. En la segunda división, que está del 12 al 18, es la redención. Tenemos aquí la redención. En Éxodo 12 está registrada la institución de la Pascua, donde el heridor de Jehová no entró a las casas de aquellos que por fe untaron la sangre del cordero en los postes del dintel para evitar la muerte de los primogénitos. Todos aquellos que obedecieron fueron salvos. Aquí entramos a la redención en la segunda división que comprende los capítulos 12 al 18. Y uno siempre se pregunta, ¿qué hubiese pasado si los israelitas bien hubiesen podido decir: bueno, Jehová mandó que sacrifiquemos un cordero y que untemos esa sangre en los dinteles de la puerta, pero nosotros no vamos a matar un cordero, vamos a matar un gato, un perro, sangre es sangre, hubiesen podido decir. Pero les aseguro que el heridor hubiese entrado a esas casas, porque Jehová había mandado a la orden que fuera un cordero el que se sacrificara. Como Dios dice, hay que hacer las cosas. Y los israelitas en esta ocasión obedecieron y fueron salvos de morir físicamente todos los primogénitos. Por eso es la redención. Y Dios milagrosamente guió a los hebreos fuera de Egipto, empezando así el éxodo. Dios dividió las aguas del Mar Rojo, permitiendo así que los hebreos con seguridad. El mar, sin embargo, los egipcios perseguían a los hebreos entrando en el mar, pero Dios los destruyó a todos. Entonces, al otro lado del mar, en el desierto, Dios fue guía para los hebreos de día en una nube y en la noche en una columna de fuego. En el desierto Dios proveyó maná y codornices como alimento y cubrió todas las necesidades del pueblo, y aún así, comenzó a murmurar. Algunos llegaron al extremo de querer volver a Egipto. Lo mismo que le pasa a los creyentes de esta dispensación. Quieren estar en el mundo siempre. ¿Qué podrían hallar en Egipto estos hermanos israelitas? Solo esclavitud. Pero ellos querían estar allí. ¿Qué puede hallar un creyente en el mundo? Solo pecado, tristeza, dolor, angustia. Pero la gente quiere estar ahí. Es que los humanos somos extraordinariamente desobedientes. La última división es del 19 al 40, la revelación. Alrededor de los meses después de los hebreos llegaron al monte, después que los hebreos llegaron al monte de Sinaí, donde Dios les dio como nación el pacto mosaico, es decir, la ley. Toda nación tiene que tener leyes. Dios ya los había sacado, ahora Dios le va a dar leyes para que se rijan. Esto fue lo que Israel no entendió. Israel, la ley le fue dada para una regla de vida, no era un medio de salvación, sino que era para regir sus vidas civiles, sociales y espirituales. Pero ellos lo vieron como un medio de salvación. Entonces Moisés subió al monte Sinaí, donde recibió los 10 mandamientos y vio la gloria de Dios ahí. Estuvo contemplando la gloria de Dios. La ley mostró la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, proveyéndole a una guía para vivir correctamente. El sábado fue la señal del pacto.
Imagínense, todo esto tiene que ver con Israel, no con la iglesia. La iglesia no tiene por qué estar guardando el sábado, tiene que ser Israel, porque para Israel fue escrito. Entonces, Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20 dice que la ley fue dada para el conocimiento del pecado. La ley solo puede revelar la justicia y santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Entonces, por eso sirve la ley. La ley nos dice que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios y que necesitamos un Salvador, aparte de nuestros esfuerzos personales. Entonces Dios le dio instrucciones al pueblo de construir el tabernáculo, donde habitaría temporalmente su gloria, donde el pueblo podía venir a adorar y a recibir instrucciones. Imagínense qué maravilla esto. Él iba a tener un lugar específico para que el pueblo pudiera tener comunión con Dios a través de un sistema de sacrificios, pero ellos no lo comprendieron. Mientras Moisés estaba en la cumbre de la montaña recibiendo instrucciones de Dios, el pueblo dijo a Aarón que le hiciese dioses que fueran delante de ellos. Aarón entonces les pidió oro, con el cual hizo un becerro de fundición. El pueblo se entregó a la idolatría, la cual Dios castigó. Después de esto fue terminado el tabernáculo y la gloria de Dios lo llenó. Los hebreos estuvieron cerca de un año en el monte Sinaí recibiendo la revelación de Dios. Esto fue preparación para entrar a la tierra prometida. Esto es lo que Dios estaba haciendo, instruyéndolos, preparándolos para cuando entraran a la tierra prometida. Dios iba a hacer todo esto porque Dios es un Dios muy organizado y disciplinado. Así es, mis amados hermanos, que el Señor es el que hace todas las cosas. Él es el soberano, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos conocer la gracia del Señor, conocer al Señor, y eso es a través del estudio de la palabra. Por eso yo les insto a poder ahondar en estos estudios, ya que nosotros les damos la guía. Aquí por el tiempo no podemos ahondar más, pero ustedes diligentemente y obedientes a la palabra de Dios pueden ahondar cada día mejor en estos estudios.